Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al Sábado Santo, respetando la motivación que nos ha compartido Ángelo y también unido a la doctora Belén de la Rosa y a nuestro buen amigo Germán Arturo, que nos está ayudando desde su celular, desde su base en Facebook, etcétera. Todas estas cosas que ustedes saben manejar. Yo lamentablemente estoy un poco lejos de esta tecnología. Sin embargo, agradezco a Dios y a las personas que me permiten comunicarme en esta tarde de Sábado Santo para decirles que hoy a las 7 de la noche celebraremos la bendición del fuego, del cirio pascual, la celebración de la palabra de Dios, donde en el capítulo 14 del libro del Éxodo nosotros compartimos lo que fue la Pascua para el pueblo de Israel, y luego en el Evangelio de San Mateo comprenderemos lo que es la Pascua para hoy, para el hoy de la iglesia y de todos nosotros. Alguien me preguntaba si se va a hacer la Semana Santa en otra fecha. Eso no se puede. Todos los sacerdotes la estamos viviendo para después compartirla como lo hacemos a lo largo del año. Siempre compartimos la Pascua del Señor, que se concretiza primero en la palabra de Dios. Por eso les damos todos los días, y ustedes ya tienen el programa donde están las lecturas que se hacen para cada día. En este día pues son 3 lecturas del Antiguo Testamento. También está la carta del apóstol Pablo a los romanos y el capítulo 28 de San Mateo. Allí, en el encuentro con la palabra, nosotros estamos renovando la vitalidad de la Pascua, el paso de Dios por nuestra vida. Segundo, alrededor de la mesa, la Eucaristía. Muchos de ustedes la comparten espiritualmente. Nosotros tenemos el privilegio de celebrarla sacramentalmente, pero tan valiosa es la una como la otra cuando lo hacemos de corazón. Incluso el Papa nos dice unas palabras hermosas para hacer la comunión espiritual. Y en tercer lugar, también nosotros vivimos en comunidad, allí en familia, y el sacerdote en comunión con toda la parroquia, la experiencia de la noche pascual. Teníamos previsto incluso el bautismo de algunas personas adultas que nos habían pedido el bautismo para el sábado en la noche. Eso sí lo haremos en otra ocasión. Por ahora, unámonos a este día junto con el sacerdote párroco, también con las personas que me acompañan esta noche, para poder compartir con todos espiritualmente la grandeza de este saludo pascual, de esta bendición pascual. Ustedes tendrán el privilegio de unirse al Papa Francisco o a los sacerdotes que por Facebook también transmiten, o al señor obispo aquí que también está compartiendo la Eucaristía. Todos nos unimos fuertemente para pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de vivir nuestra fe con toda libertad, con toda alegría, como lo hemos hecho siempre. Que no descuidemos estos momentos. Me llamaba un señor y me decía: Padre, siempre antes de Semana Santa nos reuníamos para programar vacaciones en Tumaco o en la costa o en cualquier parte, olvidándonos del significado de este tiempo tan profundo, tan grande, que nos abre el horizonte de la vida eterna y nos presenta la muerte como ese fantasma doloroso que el Señor ha vencido con su resurrección. A todos les digo felices Pascuas, que nos llenemos de la luz del resucitado, que compartamos esa alegría desde la familia y que después la entreguemos a las demás personas.
cumplimos lo que nos ha pedido la autoridad civil de estar confinados en el hogar. Lo mismo nos ha pedido el señor obispo, que todo se haga puerta cerrada. Así cumplimos también con ese deber de no favorecer situaciones que de pronto permitan un contagio completamente desastroso para cualquier comunidad. El Señor nos ha dado esta oportunidad de ser testigos de un paréntesis en la vida que es único. Guardémoslo como un estímulo para nuestra vida. No caigamos en mensajes desastrosos y pesimistas que a la larga lo único que hacen es destruir la poca alegría que nos queda y que tenemos. Felices Pascuas en el Señor Jesús. Al celebrar la resurrección de Jesús, damos sentido a todo este tiempo de preparación para este acontecimiento. Naturalmente no se puede resucitar si antes no se ha muerto, pero debemos tener en cuenta que en toda muerte ya está presente la vida, es decir, la resurrección. No podemos conformarnos con celebrar externamente lo que sucedió a Jesús hace 2000 años. Solo viviendo lo que Él vivió, celebraremos la Pascua. Los símbolos de esta vigilia son fuego y agua, como principios de la vida biológica. Esta es la primera clave para entender lo que estamos celebrando en la liturgia más importante de todo el año. Del fuego surgen dos cualidades sin las cuales no hubiera podido surgir la vida que conocemos: la luz y el calor. El agua es el elemento fundamental para formar un ser vivo. Recordar y renovar nuestro bautismo es pieza clave para descubrir de qué vida estamos hablando. Hoy el fuego y el agua simbolizan a Jesús porque lo experimentamos como vida. En el prólogo del Evangelio de Juan dice: en la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que celebramos esta noche es la llegada de Jesús a esa plenitud de vida. Jesús posee la vida definitiva, que es la misma vida de Dios. Esta vida ya no puede perderse porque es eterna. En esta vigilia tiene importancia el recuerdo de nuestro bautismo. Como cristianos debemos estar constantemente muriendo y resucitando, muriendo a lo terreno y caduco, al egoísmo, y naciendo a la verdadera vida. El Papa Francisco, en su homilía en la vigilia de Pascua de hoy, afirma que en esta noche conquistamos un derecho fundamental que no nos será arrebatado: el derecho a la esperanza. Es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un mero optimismo, es un don del cielo que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. La esperanza de Jesús es distinta. Infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida. El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale, pero salió Jesús por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido clausurada, tapándola con una piedra. El que quitó la roca de la entrada de la tumba puede remover las piedras que sellan el corazón. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Prosigue el Santo Padre: podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel. No nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación, en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida.
Ánimo es una palabra que en el Evangelio está siempre en labios de Jesús. Una sola vez la pronuncian otros para decir a un necesitado: ánimo, levántate, que Jesús te llama. Es Él, el resucitado, el que nos levanta a nosotros, que estamos necesitados. Si en el camino eres débil y frágil, si caes, no temas. Dios te tiende la mano y te dice: ánimo. Continúa el Papa Francisco. El anuncio pascual, un anuncio de esperanza que tiene una segunda parte, el envío. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, dice Jesús. El Señor nos precede. Ir a Galilea, el lugar que para Él y para sus discípulos evocaba la vida cotidiana, la familia, el trabajo. Jesús desea que llevemos la esperanza allí, a la vida de cada día. Pero para los discípulos, Galilea era también el lugar de los recuerdos, sobre todo de la primera llamada. Volver a Galilea es acordarnos de que hemos sido llamados y amados por Dios. Necesitamos retomar el camino, recordando que nacemos y renacemos de una llamada de amor gratuita. Este es el punto de partida siempre, sobre todo en las crisis y en los tiempos de prueba. Jesús los envió allí, les pidió que comenzaran de nuevo desde allí. ¿Qué nos dice esto? Que el anuncio de la esperanza no se tiene que confinar en nuestros recintos sagrados, sino que hay que llevarlo a todos, porque todos necesitan ser reconfortados. Y si no lo hacemos nosotros, que hemos palpado con nuestras manos el verbo de la vida, ¿quién lo hará? Qué hermoso, dice el Papa, es ser cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de vida en tiempos de muerte. Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos y que nos pertenece, porque todos somos hermanos y hermanas. Acallemos los gritos de muerte, que terminen las guerras, que se acabe la producción y el comercio de armas, porque necesitamos pan y no fusiles, que cesen los abortos que matan la vida inocente, que se abra el corazón del que tiene para llenar las manos vacías del que carece de lo necesario. Las mujeres abrazaron los pies de Jesús, aquellos pies que habían hecho un largo camino para venir a nuestro encuentro, incluso entrando y saliendo del sepulcro. Abrazaron los pies que pisaron la muerte y abrieron el camino de la esperanza, concluye el Santo Padre. En esta noche santa, a los pies de Jesús, recobremos la fuerza de nuestro bautismo. Recordemos nuestra Galilea, ese primer encuentro personal con el Señor, y pidamos con fe la luz de su Espíritu para fortalecer nuestro discipulado, y habiendo resucitado con Cristo, podamos llevar su luz a nuestras familias, amigos y compañeros en el camino de la evangelización. El fruto de nuestra Cuaresma es el compromiso fiel de aceptar el mandato del Señor, que nos dice: ánimo, no tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que los veré en Galilea. Feliz Pascua de Resurrección. Seguimos unidos en la oración y en el fruto de la resurrección. Al llegar la noche, iniciamos la vigilia pascual en la que velamos junto al Señor y celebramos con Él su paso del sepulcro y la muerte a la vida nueva. Durante toda la Cuaresma nos hemos preparado para esta vigilia, haciendo un camino de reflexión y conversión, que es el punto de partida para la cincuentena pascual
que nos llevará a la fiesta de Pentecostés. Si la meta diocesana de este año nos habla de celebrar con alegría la fe y sus exigencias, esta es la más grande celebración de nuestra fe, para quienes queremos ser iglesia, discípula misionera de Cristo vivo. La resurrección de Jesús es el acontecimiento que le da sentido a nuestra fe. No seguimos a un libro o a una doctrina. Por supuesto, tampoco a un muerto. Si somos cristianos es porque Jesús no se quedó en el sepulcro. Seguimos a alguien que por amor entregó su vida y que efectivamente murió, es decir, que fue cadáver, pero que trascendió, venciendo las cadenas de la muerte. Seguimos a Jesús, una persona viviente, que ha sido resucitado y camina con nosotros y en nosotros por la fuerza del Espíritu. Ese mismo Espíritu que no es otro que el amor de Dios, que respetando profundamente nuestra libertad, se ofrece sin condiciones y sin imposiciones. Entonces podríamos preguntarnos, ¿de qué manera puedo yo permitirle a ese buen espíritu obrar en mi vida personal y comunitaria? La respuesta la encontramos mirando cómo fue la vida de Jesús. Él trató siempre de vivir cada situación, por dolorosa que fuese, en conformidad con la voluntad de su Padre. Para lograr esto, necesitamos que Él mismo nos ayude a vivir ese vaciamiento de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, como lo vivió Él. Un vaciamiento que muchas veces nos hará sufrir, así como a Él, durante su pasión, lo hizo gritar de dolor. Entonces será el Espíritu Santo quien nos llenará con la vida nueva, plena y feliz, que solo procede de Él y que poco a poco nos irá mostrando para qué estamos en este mundo. Precisamente el Papa Francisco nos ha recordado en estos días que estamos en el mundo para amar a Dios y a los demás. Nos ha dicho que el resto pasa, que el amor permanece. Nos ha invitado a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor. En fin, nos ha invitado a abandonar nuestro afán de omnipotencia y a descubrir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver a tantos pobres Cristos que continúan siendo condenados, flagelados, burlados, marginados, crucificados. Y nos sintamos llamados a caminar con ellos, llevando un gesto de consolación y recibiendo de ellos la sabiduría que proviene del sufrimiento, como lo pudimos ver en las dolorosas realidades que meditábamos ayer durante el Vía Crucis que presidió el Santo Padre. El Señor dijo claramente que lo que hagamos con uno solo de nuestros hermanos más pequeños, lo hacemos con Él. El amor que Dios siente por nosotros es un amor infinito, libre y gratuito. Dios nos ama sin imposiciones y sin condiciones. Nos ama simplemente porque decidió amarnos. Es un amor de decisión. Nos ama desde siempre y para siempre, aunque no lo amemos, incluso cuando nos comportemos como sus enemigos. En cambio, el amor que nosotros le podemos ofrecer a Dios es condicionado, limitado y esperanzado siempre en una retribución. Lo amamos porque sabemos que Él nos ama. Es fácil amar a un Dios al que no vemos, pero qué difícil amar a Jesús presente en nuestros hermanos,
especialmente en quienes nos odian y se comportan como nuestros enemigos. La resurrección de Cristo debe llevarnos a amar a nuestro prójimo sin esperar retribución alguna, con acciones de misericordia, solidaridad, perdón y compasión. Que así como Jesús tomó la decisión de amarnos, también nosotros nos decidamos por amar a nuestro prójimo. El Señor recibirá ese amor como manifestado a Él mismo y mostraremos así que Jesús está fuera del sepulcro. En este camino nos acompaña María Santísima.